Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva Nox AT10 12K del 2024. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Pal Pro Shop por poder dejarme la pala para traeros este vídeo y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquiera de vuestras compras. Y ahora sí, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera acolchada en el interior, al igual que el año pasado, pero ha sufrido una serie de cambios. Como vemos en la zona interior ahora tenemos una nueva costura que según la marca nos indica que es para mejorar la durabilidad de la muñequera, y también tenemos ahora este prisionero de goma en la cuerda que cuando nos ajustamos la muñequera podemos mover para que así no se abra. En cuanto al tapón de la pala, como vemos, seguimos manteniendo el Smart Strap, este sistema de cambio de cuerda de Nox con esta pieza reforzada de plástico en el tapón. En cuanto al puño, según nos indica Nox, el tamaño ha crecido 1 centímetro, pero según me dijisteis en la review que subí de la 18K hace poquito, lo he comprobado y estaréis viendo en imágenes la diferencia entre una del año pasado y la de este año, y yo creo que hay menos diferencia que 1 centímetro. En cuanto al corazón, como vemos, seguimos manteniendo el corazón característico de las AT10 con este doble refuerzo diagonal y esta zona baja tapada del corazón para bajar el balance y también para poder subir el overgrip hasta esta zona. Como vemos, en la zona baja del corazón de la pala tenemos ahora estas tiras de goma que se introducen por el interior del puño a modo de antivibrador, que sería la tecnología del Pull System. Como ya sabéis, en las AT10 antes teníamos los antivibradores en esta zona, pero este año tenemos la nueva tecnología de LEOS Flap, que serían estas ventanas que tenemos a los laterales del corazón, con la función de mejorar así la manejabilidad de la pala. Y luego, en cuanto a las caras, deciros, tenemos de goma la MLD Black Eva Multicapa, una combinación de gomas de distintas densidades para este año, y también tenemos el carbono 12K en las caras. La combinación de la goma MLD Black Eva con el 12K este año nos aportará una dureza medio dura. También deciros que tenemos una rugosidad de tipo arenoso en las caras de la pala. Ya sabéis que esta rugosidad se siente muy bien, sobre todo al principio, pero que se pierde bastante rápido con el uso. También deciros que en cuanto al apartado estético, como vemos, por un lado los detalles en color blanco y por el otro los detalles en color azul. En cuanto al peso en el que vamos a encontrar disponible esta nueva AT10 12K, deciros que va desde 360 hasta 375 gramos. El peso de la que vamos a probar aquí en el vídeo es de 360 gramos justos, sin contar el peso de la cuerda. Y en cuanto al balance, deciros que ha subido ligeramente. Ahora tenemos un balance en torno a los 26,4 centímetros, pero tengo que decir que yo no la noto peor de manejo que la del año pasado. Para el que se lo esté preguntando, esta versión 12K de este año es la versión más dura que vamos a encontrar para las AT10 del 2024, es más dura que la 18K que ya tenéis review en el canal y es un pelín más dura que la AT2 LTD de este año también. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con ella jugando en pista. Empezando por las sensaciones en el fondo de pista, comentaros que lo primero vamos a notar que el punto dulce ha crecido con respecto a las versiones del año pasado. No os diría que es un punto dulce tan grande como el de, por ejemplo, una ML10, pero sí que os diría que lo podríamos colocar entre medias del de la ML10 y el de las AT10 del 2023. En cuanto a la manejabilidad, aunque el balance haya subido algo con respecto a las versiones del 2023, no vamos a notar que la pala se maneje peor y esto hace que en la zona de defensa nos sintamos muy cómodos con ella. Es una pala rápida, manejable, que nos va a transmitir buenas sensaciones de primeras. Al ser ya una pala de dureza medio dura, sí que os tengo que decir que lo que más he notado con respecto a la 18K es que a una velocidad media-baja sí que vamos a tener que alargar algo más el golpe porque no termina de salir tanto, no tiene tanta salida y esto hace que tengamos que acompañar algo más. No considero que sea una pala complicada, quiero decir, si vienes de una pala algo más blanda, yo creo que no te va a costar adaptarte a ella, pero sí vas a notar que, por ejemplo, con la 18K, con esta tienes que empujar algo más, alargar algo más el gesto. En cambio, cuando subimos algo la intensidad de golpeo a una velocidad ya media alta, para mí esta 12K responde mucho mejor. Es una pala que sale bien en esa alta velocidad y además vamos a notar que el control es muy bueno, ya que esta genera menos efecto rebote que en las versiones que teníamos anteriormente de la AT10 y se siente un tacto más seco. Este tacto más seco a mí me ha dado la sensación de que aunque notemos que la pala sale bien en ese juego más rápido, notemos muy bien el impacto con la bola y esto hace que el control para mí mejore mucho en comparación a las versiones anteriores. Por lo que para mí en defensa tengo que deciros que se comporta mejor la pala cuando ya jugamos a un nivel de intensidad medio alto que cuando jugamos a un nivel más bajo, que notamos que le cuesta un poquito más salir y que tenemos que hacer algo más de gesto. Por lo demás, como digo, yo creo que si venís de una opción un poquito más blanda y queréis pasar a esta, no es una pala que yo creo que os vaya a costar mucho adaptaros a ella. Os voy a dejar con un vídeo de la zona de defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene y pasamos a la zona de mitad de pista.
Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí deciros cosas que tiene muy buena la pala en comparación a las del año pasado, es que el punto dulce es más grande, por lo que ya no es tan exigente a la hora de golpear tan centrado a la bola. Nos va a permitir golpear algo más fuera de ese punto dulce y tener buenas sensaciones, una buena salida, por lo que para mí en ese aspecto sí que ha mejorado respecto a la versión 2023. Otro aspecto que me parece muy bueno en esta AT10 es el manejo. Al final es una pala que se mueve muy bien, nos permite acelerar mucho en ese juego aéreo y también, sobre todo, os diría que no nos va a exigir tanto físicamente. Es una pala que nos va a permitir jugar a un nivel de intensidad medio-alto de forma continua sin tener mucha molestia en el brazo de cansancio. A una velocidad media-baja sí que vamos a notar que hay que alargar algo más el gesto en comparación a la 18K. Aquí se nos quedaba algo más corta la bola en cuanto no metíamos algo de fuerza, por lo que teníamos que alargar más el gesto, pero también deciros que el control a esta velocidad media-baja era muy bueno. Luego, cuando subíamos algo la intensidad de golpeo a una velocidad algo más alta, aquí sí que os tengo que comentar que para mí esta versión 12K responde mejor que la 18K. No os diría que conseguimos mayor velocidad de bola que por ejemplo con una AT2 del año pasado, porque esta genera menos efecto rebote, pero al tener este tacto más seco, sentir la pala un poquito más dura, sí que sobre todo nos va a dar más confianza en cuanto al control que conseguimos en alta velocidad. Yo creo que si eres un jugador que ya acelera lo suficiente por arriba, la velocidad de bola que vas a conseguir es muy buena, ya que la pala nos va a permitir ser ofensivos, pero lo que quiero transmitir es que para mí el control que vamos a notar en ese juego más rápido es de los mejores que he notado yo en una AT10. Un aspecto que quizás a mí no me ha convencido tanto o que me ha costado algo más adaptarme que con otras palas es que como tenemos un manejo bueno en la pala nos permite acelerar muy bien por arriba, pero sí que es verdad que en alguna ocasión he hecho un poco de falta peso en la punta, porque en muchos golpes, sobre todo en los que aceleras mucho, notas que no terminas el gesto hacia abajo y esto hace que la bola salga muy recta, un poco flotada en mi opinión, y es fácil tirarla al cristal, sobre todo cuando apretamos. Así que me he visto en la obligación de cuando jugamos alguna bola más fuerte, tirar bien el gesto hacia abajo, porque si no la bola no coge tanto peso como esperamos. Así que nada, os voy a dejar un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea, quizás uno de los sitios donde mejor se nota esta AT10. Al final, como digo, este manejo tan bueno que tenemos nos hace estar muy rápidos en la red, muy cómodos, llegamos bien a los choques de volea, a los cambios de dirección. El punto dulce también al notarse más grande que en las versiones del 2023 nos hace estar algo más cómodos en la red, una pala que ya es algo más permisiva, no tan exigente. Y también os diría que con este tacto seco que tenemos en las versiones del 2024 vamos a notar que el control para mí también ha mejorado tanto a baja como a alta velocidad. Entonces es una pala que en la red a una velocidad media-baja no nos va a pedir alargar ya tanto, porque aquí en la red se nota menos y con poquito gesto vamos a conseguir buena profundidad y sobre todo muy buen control. Pero en el juego rápido para mí se comporta mejor que la 18K también. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ser muy ofensivos con muy buen control, y debido a que ya no tenemos tanto ese efecto rebote que a lo mejor sí que nos genera algo más la 18K, esta notamos que sale algo menos disparada en ese juego más rápido, más controlada, y esto hace que la confianza en ese juego más rápido sea mejor. A mí me ha transmitido esa sensación de mayor seguridad cuando quería apretar alguna volea, quería jugar alguna con algo más de peso. Para mí esta versión 12K sí que se va a comportar algo mejor en ese juego de volea ofensiva, pero sí que diría que en ese juego en el que apretamos un poquito más la volea también tiremos bien el gesto hacia abajo, porque si no es fácil que nos flote, igual que nos pasaba con la zona de víbora y bandeja, ya que al final aceleramos mucho con el manejo que tiene y no tiramos tanto hacia abajo el gesto. Os voy a dejar con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona del remate.
Llegamos a la zona del remate. Aquí mi opinión sincera es que la pala se comporta mejor que la AT10 18K, sobre todo en el remate plano. En el remate por 3, en donde no aplastamos tanto la cara de la pala, para mí no se nota tanto la diferencia de una a otra. Incluso os diría que la 18K nos ayuda un poquito más con algo más de efecto rebote, pero donde sí que vamos a notar que esta 12K es superior a la 18K es en el remate plano. Cuando aplastamos algo más la cara de la pala, se siente algo más dura, absorbe menos el golpe y ahí sí que vamos a notar que nos entrega más potencia. Ahora bien, mi opinión es que como tenemos una pala de dureza medio dura pero que se maneja muy bien, nos permite acelerar muy bien por arriba, hacer muy rápido el gesto, pero realmente en cuanto a potencia para mí me parece que se comporta decente. No creo que sea su punto fuerte, creo que hay opciones de esta dureza que van mejor en el remate, incluso os diría que para mí la AT Attack de este año, que es un pelín más blanda, me da algo más en ese juego de ataque. Entonces diría que si tienes un nivel de técnica medio bueno, yo creo que no vas a tener ningún tipo de problema ni en traértela ni en sacarla por 3, pero debido al formato y el manejo que tiene la pala, yo creo que el remate no es su punto fuerte, aunque sí que se comporte mejor que la 18K, ya que al final nos va a pedir con este formato y este manejo acelerar más y golpearle más fuerte para sacarle realmente buena potencia a la pala. Así que mi opinión es que en cuanto al remate se comporta decente. Ahora bien, no es una pala que yo recomendaría para un jugador que busca algo de ayuda en el remate. Os voy a dejar con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. En cuanto a mi conclusión final, lo primero de todo comentaros que la pala tiene un precio actual de 300 euros. Si tienes la versión AT2 LTD del año pasado y quieres mantener una dureza parecida, para mí esta es la que más se parece en cuanto a dureza. Si tienes la 18K del año pasado y quieres mantener dureza, ahí me iría a la AT2 LTD de este año. Y si tienes la 12K del año pasado, me iría a la 18K luminizada de este año. Para mí recomendable para un jugador que ya tenga un nivel técnico medio bueno, ya que al final en el fondo pista en alguna situación sí que nos va a pedir alargar un poquito más, jugar un poco más fuerte para tener buenas sensaciones. Y yo diría que con respecto a las 2023 lo que vamos a notar principalmente que ha mejorado en estas versiones 2024 es el tema del control. Este tacto seco que nos aporta ahora la nueva goma MLD Black Eva me parece que en cuanto a control, sobre todo en alta velocidad, es mucho mejor que el que nos ofrecía la HR3 del año pasado. Esta versión 12K la recomendaría para aquellos jugadores que busquen ya una dureza medio dura, pero sobre todo que quieran una pala de mucho control y muy manejable. Si eres un jugador muy agresivo que le gusta pegar todo por arriba y quiere que la pala le ayude un poquito más en ese juego de ataque, quizás no es la opción que más te recomendaría, aunque sea la que se siente un poco más dura de las AT de este año, ya que al final, como digo, la AT Attack para mí da un poquito más en ese juego aéreo, siendo un pelín más blanda. Ya en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con ella, la primera que voy a poner aquí es la zona de volea. Tenemos una pala muy manejable que ha crecido de punto dulce con respecto a las anteriores AT10. Y además vamos a notar que tanto a baja como a alta velocidad el control es muy bueno, mejor que el de la 18K, por lo que la primera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Al final tenemos una pala que se mueve muy bien, que no nos exige mucho físicamente y no nos cansa tanto el brazo. El punto dulce también ha ganado con respecto a la del año pasado, por lo que me ha dado mejores sensaciones y para mí nos permite ser más ofensivos con mejor control que la 18K, por lo que la segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Aquí la verdad que tengo bastantes dudas entre meter el remate y la zona del fondo de pista, pero voy a meter por variar el remate aquí en la tercera zona. Me parece que se comporta mejor que la 18K, sobre todo en ese remate plano. La potencia, como digo, me parece estándar. Versiones de formato Avant en esta dureza me parece que dan un poquito más que esta, pero si eres un jugador que acelera muy bien por arriba y le pega fuerte, no vas a tener ningún problema ni en traértela ni en sacarla por 3. Así que como mejora la 18K, para mí la tercera zona que vamos a poner aquí es la zona del remate. Y por último, la cuarta zona que voy a poner es la zona de defensa, porque aunque tengamos una pala que es muy manejable, que ha crecido de punto dulce y que en alta velocidad se comporta muy bien, sí que vamos a notar que a una baja velocidad ya vamos a tener que acompañar algo más que la 18K. Aquí he notado que vamos un poquito atrás en comparación a las otras AT de este año, por lo que voy a poner la cuarta zona, la zona de defensa, porque me ha parecido un poco más exigente en ese juego más lento. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de la AT10 12K del 2024, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.